La expresión hablar en lengua se refería a la capacidad que tiene el creyente de expresar otro idioma milagrosamente. ¿Cómo podemos describir esto? Para esto iremos a la Biblia, vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2 nos describe que ese fue el primer día que se manifiesta el don de lengua en la fiesta de Chabuola, conocida como Pentecostés. Hechos 2 nos relata la historia de que habían gente de todas partes en la fiesta de Pentecostés. Y dice que relata el escritor de Hechos que las demás personas los oían hablar en sus propias lenguas. Pero cuando te vas a la traducción original, la palabra lengua se deriva de dos palabras griegas, glosa y laleo. Glosa significa idioma, lenguaje. Laleo significa predicar, expresar, juzgar, decir. De esta primicia podemos entender que cuando el escritor de Hechos 2 se refiere al don de lengua, se estaba refiriendo a un idioma exclusivo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14 que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Claro, el que habla en lengua se edifica a sí mismo porque entiende el idioma que está hablando. También Pablo nos deja algo claro en 1 Corintios 14, donde Pablo dice que él habla más lengua que todas las demás personas. ¿Será que hay diferentes lenguas? Claro, Pablo decía que él hablaba más lengua que los demás porque Pablo hablaba 7 idiomas diferentes. Partiendo de este punto es necesario que vayamos al libro de Génesis en capítulo 11, donde se nos describe la primera vez que fueron repartidos los idiomas en la Torre de Babel. Si usted va a la traducción de la Reina Valera, Génesis describe que Dios repartió diferentes lenguas, pero todos sabemos que esas lenguas eran los idiomas. De esta manera podemos entender que el don de lengua no es manifestar ni hablar algo que no se entiende. El don de lengua es un idioma. Por eso Pablo decía que el que hablaba en lengua a sí mismo se edificaba. Porque podía entender lo que estaba hablando. Incluso este es un don que hoy se ha utilizado de una manera desordenada en las iglesias. Porque Pablo dijo en 1 Corintios, Pablo dice también que nadie, si no hay un intérprete, que nadie hable en lengua. Hoy en día vemos cuando hay una convocatoria, hablar en lenguas, todo el mundo habla en lengua. O sea, pero no hay nadie que interprete. Esto causa un desorden.